si alguien más pudiera hacerlo, sería excelente poder tener una grabación backup. Es decir, que alguien pueda grabar desde su casa la clase, ¿no? Como para cualquier eventualidad, si es que ocurriese lo que nos ha pasado la anterior vez, hay una grabación extra, ¿no? Eh, Además que mucha gente se queda todavía colgada en la sala y eso obviamente me obliga a que yo pare la grabación y cierre. Pero yo cierro la sala, si yo cierro la sala debería detenerse la grabación. Pero hay personas que se han quedado colgadas en la anterior sala, que se cortó la comunicación y ahí es donde la grabación continúa, ¿no es cierto? Y tienen un montón de megas desperdiciados. Bien, entonces vamos a coordinar eso, la grabación paralela, para que no haya problemas. Entonces ahora voy a empezar a usar la pizarra y vamos a ir tratando de reunir conceptos. Para empezar me tienen que decir si... Vamos a ver, compartir plano solo para mí. En teoría, tengo que compartirles mi vínculo. Bueno, no sé. ¿Pueden ver la pizarra o no? Aún no. Ya. Lo que vamos a hacer es primero voy a compartir la pantalla con un... veamos. Ok. Y en teoría ahora tendría que aparecer la pizarra. ¿Logran ver la pizarra? Sí, doctora. Sí, hay una hoja. Perfecto. Ahí está, ¿no ven? Bien. Entonces, les decía que vamos a resumir un poco lo que hemos estado viendo. Nosotros, si nos imaginamos a nuestra bacteria, que obviamente tiene su DNA, ¿no? Y ella está en relación con, con los factores externos, es decir, la temperatura, puede ser el pH del medio donde está, también puede influir en algún momento, o sea, está en relación también con la concentración de sal que hay alrededor y posiblemente otros factores físico-químicos importantes que van a hacer que esta bacteria se tenga que adaptar a esa situación. Pero principalmente la bacteria va a tener la capacidad de tomar del medio también nutrientes, ¿no? Lo que hemos hablado de los factores físico-químicos son factores ambientales, mientras que los nutrientes son factores químicos, ¿no? Estos factores químicos, como bien habíamos visto, principalmente van a determinar que esta bacteria pueda duplicarse, es decir, llegado un tiempo pueda dar origen a dos bacterias. Estas dos bacterias a su vez, una vez que se han nutrido, han aumentado de biomasa y cada una es capaz de dividirse en dos bacterias más. Disculpen la deformidad de las bacterias. Esa es la relación que tiene esta bacteria con su entorno, ¿no? Entonces, se adapta a un ambiente, toma los nutrientes de ese ambiente y obviamente se replica.
Esta replicación, ¿no?, que nosotros conocemos como la duplicación, ¿sí? Ustedes la van a recordar ahora, pero es de forma exponencial. Creo que mejor escribo con tiza porque con mi dedo es como si estuviera escribiendo un niño de primaria. Ya, entonces eh, esta duplicación exponencial nos permite generar, ¿no? Tenemos varias generaciones. La primera generación, que sería, digamos, la, mm, la madre o la célula inicial. La segunda generación, la tercera generación y así sucesivamente. Cada generación está caracterizada, ustedes saben, por un cierto número de microorganismos. Entonces, como la duplicación es exponencial, vamos a esperar tener números en las generaciones de aproximadamente 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta parte interesante del crecimiento está íntimamente ligado, como habíamos visto, justamente a este hecho de que la bacteria pueda tener una interacción con los nutrientes, con los factores químicos, el medio de cultivo como tal, si quieren, y los factores físico-químicos que determinan también, por ejemplo, la incubación en ese medio, ¿no? ¿A qué temperatura voy a incubar? Eh, si he ajustado el pH del medio, porque puede que tenga una bacteria neutrófila o acidófila o alcalófila. Entonces, tengo que saber todas esas características. Hasta ahí creo que nosotros hemos comprendido de manera general y rápida, porque estoy asumiendo que ustedes ya han llevado estos conceptos en micro general y vamos a pasar de lleno a lo que es, como les decía, el crecimiento. Entonces, ¿cómo yo voy a poder medir este crecimiento? ¿Cómo puedo evidenciarlo? ¿No? Porque una cosa es que tenga una bacteria que la pueda observar al microscopio y otra es que pueda ver toda su generación, todas sus generaciones, que obviamente llegan a conformar una colonia. Todo lo que ustedes están viendo acá es prácticamente lo que vemos en una caja Petri como una colonia, ¿no? No sé si se ve mi punto, pero puedo tener varias colonias y en cada colonia se está dando justamente este fenómeno, ¿no? De duplicación y obviamente todas, supuestamente todas las células que están conformando esa colonia son parecidas a la célula madre, ¿no? Porque han venido de ella. Entonces, yo tengo varias opciones para medir el crecimiento, porque por un lado puedo ver microscópicamente, ¿no? O macroscópicamente, que es a través de la morfología de las colonias, ¿no? Las caracterizaciones. Pero esto es en cuanto a morfología. ¿Ya? Yo puedo observar la morfología microscópica o macroscópica. Sin embargo, hay otro tipo de información ligada, si quieren, al metabolismo, que me permite también determinar el crecimiento. Como bien les había dicho, puedo yo medir el crecimiento, que ustedes ya conocen la curva de crecimiento, que la vamos a repasar, ¿no? Esto es el tiempo y la biomasa, que se expresa con X. Entonces, si yo tengo ese crecimiento, generalmente lo que espero es que hayan ciertas moléculas que se van a también sintetizar paralelamente a este crecimiento. O también pueden ser enzimas, ¿no? Que se codifican y acompañan al crecimiento. Y de ahí es que yo puedo medir
ciertos metabolitos y ciertas enzimas que están involucradas o acompañan al crecimiento como para tener una idea del crecimiento como tal, ¿ya? Entonces, en forma general, esto es lo que vamos a ver. ¿Con qué finalidad vamos a ver nosotros cómo medir el crecimiento, ¿no? O sea, ¿cómo determino esa biomasa? ¿No? La pregunta del millón, o sea, ¿por qué quiero saber cuánta biomasa se ha formado? Ya sea por unidades de concentración, ustedes saben, puede ser pesos, puedo pesar la biomasa, puedo contar la biomasa en unidades formadoras de colonia, por ejemplo, puedo contar también microscópicamente la biomasa en células, ¿no? Número de células. Entonces, yo quiero determinar esta biomasa. ¿Para qué? Precisamente para que yo pueda relacionar rendimientos. Entonces, ¿qué es un rendimiento? Voy a ver qué está mi bacteria, ¿no? ¿Qué es capaz de producir? ¿Y cuánto produce? ¿Cuánto y qué produce? ¿No? Entonces, ese rendimiento me va a servir para, por ejemplo, ver que es sintetizado, por decirles, lo que más conocemos, ¿no? Mi bacteria ha producido etanol, pero la pregunta es, ¿cuánto etanol ha producido en función a cuánta biomasa había? ¿No? Ese es el rendimiento, que se expresa como Y, que significa yield, por ejemplo, ¿no? En inglés, que significa rendimiento, yield. Entonces, el rendimiento va a ser, en este caso, por ejemplo, cuánta biomasa, que se expresa con X, se ha formado en función de cuánto sustrato, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, vamos a ver, este es el rendimiento de la biomasa en función del sustrato. Muchas peores con el mouse. Y quiere decir cuánta biomasa se ha formado, como les decía, en función de que ha consumido cierta cantidad de sustrato. Hay otros rendimientos que vamos a ver más adelante, que es cuánto producto he formado en función a cuánta biomasa había, o cuánto producto he formado en función a cuánto sustrato se ha consumido. Entonces hay varios rendimientos que ustedes van a eh, analizar, vamos a ver, en función a determinar, cuantificar la biomasa, el producto y el sustrato. Entonces, a eso estamos dirigiéndonos y esas características del rendimiento están relacionadas también con principalmente el cultivo, un primer cultivo, una característica, un bioproceso, si quieren, el cultivo en batch, que eso también vamos a ver, o cultivo en lote, ¿ya? Donde realmente se estudia el crecimiento microbiano, el crecimiento bacteriano en este caso, viendo cómo van, ¿no? Las fases, ¿se acuerdan? Las fases de crecimiento, aquí la adaptación o lag, luego la fase exponencial o log y la fase estacionaria, ¿no? Principalmente tres partes, que luego hay otras subpartes que son ah, la previa de la desaceleración y la aceleración, ¿no ve? Después tenemos la muerte también. Entonces vamos a ver con calma todas esas fases. ¿Por qué vamos a ver este cultivo en batch? Porque en este cultivo en batch es donde justamente se puede apreciar más fácilmente los cálculos de rendimientos
¿no? Cuánto producto obtengo, cuánta biomasa se ha formado, cuánto sustrato se ha consumido, ¿ya? Pero también hay la facilidad de determinar la productividad. Es otro eh, parámetro que vamos a ver. Eh, la productividad relaciona, o sea, la concentración de algo, principalmente puede ser el producto o la biomasa, que también puede considerarse como un producto, en función del, por ejemplo, volumen en el que se ha trabajado y además por el tiempo que se ha trabajado, ¿no? Entonces es una, por ejemplo, yo obtengo, no sé, 20 gramos por litro por hora. Es algo así que vamos a ver. Entonces esa productividad me está dando una relación de la concentración que se puede obtener por un día, por ejemplo. Ya puedo tener parámetros que me permitan calcular cuánto voy a ganar por día, ¿no? En producción. No sé, puedo producir, pónganse, 100 gramos por litro por 24 horas por día, ¿no? Y si yo trabajo un mes sin parar ningún día, ¿cuál será la productividad de ese mes? Y por ende, ¿cuál será la productividad por año? ¿Y cuánto rédito económico voy a tener si recupero ese producto? ¿Y cuánto voy a haber invertido para producir ese producto? Entonces, todos estos parámetros sirven justamente para calcular en términos económicos, si quieren, las inversiones y los rendimientos económicos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí de lo que vamos a ver, porque hacia dónde nos estamos dirigiendo y por qué es importante retomar o recordar algunos conceptos. ¿Alguna pregunta? ¿Para que me enganche el recuento bacteriano? Nada. Bien. Pueden ver las diapos, ¿no? Sí, doctora. Bien. Entonces vamos a recordar el recuento bacteriano porque habíamos visto que necesitamos cuantificar cuánta biomasa estamos formando. Y como ustedes bien saben, y espero, bueno, voy a hacer un recordatorio porque el año pasado ha sido tan irregular que obviamente no han tenido la oportunidad de hacer prácticas. Esperemos que este año lo hagamos. Para evaluar el crecimiento, les decía, entonces yo puedo determinar, por ejemplo, el número de microorganismos y para lo cual puedo utilizar los métodos que son directos o indirectos. De forma directa yo puedo hacer un recuento a través del microscopio utilizando unas cámaras de recuento que les vamos a ver y o bien puedo hacer un conteo electrónico que también se utiliza un equipo que nos sirve para justamente contar célula por célula. Ustedes han debido hablar en hemato, por ejemplo, del contador hematológico, ¿no es cierto? Que les permite diferenciar incluso células de eritrocitos o leucocitos, etcétera, por el tamaño, incluso algunos marcadores. Entonces, estos contadores celulares electrónicos ya son fácilmente accesibles y podemos realizar esos recuentos. Ya vamos a ver qué equipo específicamente se utiliza. Y tenemos los métodos indirectos que nos permiten saber si había microorganismos viables principalmente. ¿Por qué? Y son los viables cultivables, ¿no? Cuando yo hago un recuento en placa, por ejemplo, y cuento las colonias, solamente estoy contando aquellas que obviamente han aprovechado el medio de cultivo y han formado biomasa, ¿no? Entonces están viables. Y tengo otro método que es la filtración por membrana e incubación con medios específicos que también vamos a ver. Y el número más probable, que es una batería de tubos que me permiten estimar una cierta población. Entonces, prácticamente estos métodos directos e indirectos son los más usados para determinar la biomasa en cuanto al número de microorganismos, ¿no?
Pero también puedo determinar la biomasa por peso, ¿no? Puedo hacer el peso de la masa seca, de la biomasa seca, o el peso de la biomasa húmeda, ¿no? Estimando obviamente qué volumen. Si he tomado 5 mililitros de un medio de cultivo y lo pongo en un tubo, primero tengo que pesar el tubo, le pongo los 5 mililitros y luego peso cuánto pesa el total y resto el peso del tubo, ¿no es cierto? Entonces ya tengo un peso húmedo. Pero si además yo seco, pongo una estufa de desecación, esos 5 ml en ese tubo, se seca completamente y ya tengo un peso seco, ¿no? Por otro lado, también tenemos la determinación del contenido de carbono, nitrógeno, fósforo, que se hace obviamente por métodos analíticos, en los que puedo tener una relación precisa del contenido de carbono, nitrógeno y fósforo de cada una de las células que están componiendo esa biomasa, ¿no? Entonces se hace una sumatoria. Hay métodos, por ejemplo, la determinación de carbono total, determinación de nitrógeno total y de fósforo total, que es lo que vamos a ver de algunos ejercicios más adelante, pero ya hay técnicas bastante bien estudiadas desde los años 60 o 50 incluso para determinar carbono, nitrógeno y fósforo, ¿sí? Eh, Son un tanto engorrosas porque además utilizan reactivos que pueden ser muy tóxicos y hoy en día es como que cada vez menos usado, pero son necesarios estas relaciones porque van a ver la importancia de saber la relación de carbono, nitrógeno y fósforo, ¿sí? Por otro lado, también puedo usar los métodos turbidimétricos. Ya puedo tomar, por ejemplo, un tubo y medir la absorbancia que está determinando un tubo, un cultivo determinado, ¿no? Ustedes ponen un saturado, por ejemplo, bacteriano, y al día siguiente ustedes tienen un crecimiento lechoso, pero que si lo meten directamente al espectrofotómetro les va a salir indeterminado porque es algo muy turbio. Entonces tendrían que hacer diluciones y poder nuevamente medir al espectrofotómetro, ¿no? También vamos a ver cómo. Entonces hay otros métodos que me permiten, como les decía, indirectamente estimar si ha habido crecimiento o no. Y la forma es que yo determine la actividad celular, es decir, si ha habido una actividad metabólica específica. Y eso puede hacerse a través de determinar ciertas enzimas, ¿no? Que pueden estar activas a medida que va creciendo la biomasa. También, por ejemplo, determinar un metabolito que se va a incrementar o que va a acompañar al crecimiento. Por ejemplo, ustedes saben que pueden ir determinando en algunos casos el ácido láctico, por ejemplo, ¿no? Porque saben que es un subproducto que puede acompañar el crecimiento, por ejemplo, de las bacterias lácticas que utilizan glucosa y que pueden ir formando o concentrando, si quieren, el ácido láctico. ¿Mm? De esa manera indirecta, al incrementarse la concentración de ácido láctico, sé que ha habido crecimiento, ¿no? Pero simplemente es para verificar el crecimiento. Y también puedo medir la respiración celular. Es decir, puedo determinar consumo de oxígeno o generación de dióxido de carbono. Y de esa manera puedo hacer balances y determinar si cuánto oxígeno se ha utilizado para oxidar la materia orgánica y cuánto CO2 se ha generado a raíz de que ha habido una mineralización de esta materia orgánica. Si les estoy hablando en chino, por favor, párenme. Yo estoy asumiendo que han tenido muy buena base de bioquímica aplicada. ¿Mm? Bien, hablemos del primer método, del más conocido, que hubiera sido interesante que ustedes tengan contacto en hemato para hacer el recuento, por ejemplo, de células, ¿no? En hematología. Pero al igual que en hematología se utiliza una cámara, que es la cámara de Neubauer,
En microbiología hay otra cámara más específica que es la de Petrov-Hauser. Sin embargo, mm, no es específica, digamos, no es peculiar. Uno puede utilizar también la cámara de Neubauer para hacer recuento de bacterias. El problema es que uno queda bastante ciego después de contar, ¿no? Porque imagínense hacer un recuento de bacterias. ¿De qué tamaño son las bacterias en comparación a las células que ustedes podrían recontar, por ejemplo, en hematología, ¿no? Entonces uno termina bastante ciego contando en estas cámaras, pero la ventaja es que las bacterias son bastante refringentes y uno puede verlas fácilmente si quieren, ¿no? Eh, por esa refringencia. Entonces, el problema es que no puedo distinguir si están vivas o muertas. Ahí puedo tener un conjunto quizás de más muertas que vivas. Y esa es una desventaja grande, ¿no? Y a no ser que utilice una tinción específica que pueda teñir, por ejemplo, a las muertas, como es el DTT, y que las vivas no se tiñan, ¿no? Entonces son estas tinciones vitales que me permiten diferenciar justamente vivas de muertas y ya puedo hacer una correlación de toda la población total, cuántas realmente las tengo viables, ¿no? Y el problema es que hay una baja sensibilidad por el mismo hecho de que uno puede cansarse de contando, pasar por alto muchas bacterias, a veces no se ven porque obviamente se están moviendo y ustedes pueden, no sé, quédense quietas más o menos, ¿no? Y se salen del campo que ustedes están contando. Esa es una desventaja, ¿no? Y hay que contar rápido. Por eso mismo su sensibilidad es baja. Entonces, al igual que en la cámara de Neubauer, no sé si ustedes, yo les voy a dejar esto como para que vayan analizando el cálculo, cómo es que se llega a determinar el número de células por ml. Ustedes van a recordar también cómo se hacía en la cámara de Neubauer y luego vamos a hacer ejercicios respecto a cómo calcular. Pero principalmente como también sé que ya han hecho estas prácticas en hematología, por lo menos ejercicios, los voy a dejar esto para que ustedes puedan analizarlo. También la forma de siembra, ¿no? Es bien importante, acuérdense, eso, lo mismo que en hematología. Hay que tener cuidado de que la muestra sea colocada entre el porta y el cubre, ¿no? Entre la cámara y el cubre objetos, y que por capilaridad prácticamente se distribuya sobre la retícula. ¿No? No puedo hacer, no puedo forzar si quieren a que se sobresature todo eh, este campo de lectura. ¿Ya? Bien. Dentro de los otros métodos, el método indirecto, digamos, el más conocido es el recuento en placa. Por decirles, ustedes tienen un caldo de cultivo donde han inoculado Escherichia coli y obviamente ha crecido de forma rápida. Acuérdense que cada generación de células de Escherichia coli se dan cada 20 minutos. O sea, se genera una nueva generación, para la redundancia, cada 20 minutos. Entonces crece relativamente rápido. Y si ustedes dejan de un día para otro, van a tener un saturado bastante concentrado, que es espeso en todo caso, ¿no? Y no puede permitir el paso de la luz fácilmente. Con lo cual, si ustedes siembran directamente de ese saturado, seguramente les va a crecer un césped en las placas y no van a poder hacer un recuento, ¿no? Es algo que no se va a poder entender. Por eso es necesario hacer diluciones seriadas a partir de este saturado, ¿no? Entonces, generalmente, tengan en cuenta que como las bacterias
sufren una duplicación, un incremento de la biomasa de forma exponencial o logarítmica, lo ideal es poder hacer las diluciones también en base 10, porque si ustedes recuerdan, el logaritmo en base 10 no después del antilogaritmo se calcula como los exponentes de 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, mis diluciones pueden ser en factores de 10 en 10 y ya puedo tener una dilución, por ejemplo, de 1 en 10, de 1 en 100, de 1 en 1000, en 10.000, en 100.000 y 1.000.000. De esa manera, yo me cercioro de que pueda tener espacios, digamos, que me permitan luego calcular una curva de acuerdo al crecimiento. Entonces, también vamos a hacer prácticas de esto para que ustedes se acuerden cómo hacer las diluciones y luego espero que no haya problemas con los factores de dilución. Cuando han preparado su batería de diluciones, luego se toma de cada una de estas baterías, de cada una de estas diluciones, un volumen determinado, por ejemplo, en este caso 100 microlitros, o lo que es igual a 0,1 ml, y se siembra de forma saturada, es decir, con la ayuda, por ejemplo, de un asa de Drygalski o de unas perlas de vidrio, que les voy a mostrar en algún momento más adelante cómo son, ¿no? El asa de Drygalski prácticamente es una varilla de vidrio doblada como una forma triangular que permite rastrillar, si quieren, por toda la placa, ¿no? Es decir, repartir todo el volumen que contiene las bacterias por toda la placa. ¿Para qué? Para favorecer que se moje, se inocule toda esta superficie y luego puedan generarse colonias individuales separadas que me permitan un crecimiento o un recuento más preciso, ¿no? Y a medida que tengo diluciones mucho más grandes, obviamente voy a tener menos colonias que contar y que va a ser mucho más fácil para mí de detectar o de poder discriminar entre dilución y dilución si ha habido alguna falla, digamos, en que a veces uno arrastra un poquito más de volumen a un tubo, etcétera, ¿no? Es error de pipeteos. Pero más allá de todo lo que puede involucrar la técnica de cultivo, este método indirecto, ¿por qué indirecto? Porque estoy viendo el desarrollo de colonias y ustedes, como les había explicado al principio, cada colonia es un conjunto o es una población determinada de un solo clon, ¿no? De una sola bacteria, supuestamente. Entonces ahí es que yo puedo ver o pensar como se piensa. Dice el término, una colonia es una unidad formadora de colonia, porque está viniendo de un clon que se ha dividido progresivamente por una división exponencial, ¿no? Y ha formado algo visible. Entonces, a partir de una célula he obtenido esa masa visible. Entonces, se considera unidad formadora de colonia, por esa razón. Es como si fuera una célula, ¿ya? Y fíjense que lo óptimo en estos recuentos de placa, en placa sería poder detectar entre 1 a 10 unidades formadoras de colonia por mililitro en cada placa, ¿no? O sea, eso se daría quizás en las diluciones más, o en las concentraciones más diluidas, ¿no? Bien. Voy a pasar. Lo importante es que después nosotros, al final de la incubación, o sea, aquí está el asa de Drygalski, han repartido ustedes en la superficie, han esperado que se absorba bien todo el volumen de inoculación, dan la vuelta a la placa, la dejan incubando y al día siguiente, las 24 horas,
de incubación, ustedes pueden evidenciar el crecimiento de las colonias, ¿no? Van a contar. Y este recuento, este número que ustedes están obteniendo, es el número final, ¿no? O sea, lo que ha crecido, si quieren, ¿no? O número contado pueden poner aquí en vez de NF, ¿no? Número de recuento, o el recuento. Por el factor de dilución. Digamos que esta placa viene de la dilución 1 en 1000, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el factor de dilución? Acuérdense que el factor de dilución no es nada más que el factor de dilución es igual que la inversa de la dilución. ¿Sí? Si yo tenía una dilución de 1 en 1000, mi dilución sería aquí 1 en 1000. ¿Lo ven? Ay, qué horrible, ¿qué es esto? O lo que es igual, voy a poner entre paréntesis, a 10 a la menos 3. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. ¿No? Es lo mismo, decir 1 en 1000 o 10 a la menos 3. Entonces, si yo calculo la inversa de esta dilución, resulta ser que mi factor de dilución es 1000, ¿no? La inversa es 1000. Entonces, multiplico este factor de dilución por el recuento que he tenido. Supónganse que he recontado, no sé, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A la volanda, 19. Por el factor de dilución, que es 1000. Dios santo, qué horribles números. Y todo eso dividido por el volumen de siembra. Y esto es por, ¿no? El volumen de siembra es el volumen que yo he colocado en la placa Petri, en el medio, inicialmente, así como les había mostrado al inicio de que teníamos, por ejemplo, 0,1 o 100 microlitros. Entonces, 0,1 ml, ¿no? Dividido todo esto entre 0,1 ml. Así sería la fórmula. Entonces, número de colonias, la concentración inicial que tenía va a ser colonias contadas, 19, por el factor de dilución, ¿no? Sobre el volumen de siembra, que sería 0,1 ml. ¿Sí? No se olviden de poner, por ejemplo, aquí las unidades. Son 19 colonias que he contado. Colonias o unidades formadoras de colonia. Y aquí las unidades son mLs. Chicos, creo que me voy a ir a la facultad con pizarra. Les voy a explicar estas cosas porque mis números son horrorosos así. No sé si entienden. ¿Ok? Entonces, ¿esto sale cuánto? 19 por 1000, 19.000. Entre 0 y 1, ¿cuánto sale? Hola. Doctora, sale 190 por 10 a la 3. 190 por 10 a la 3. O sea, 1,9 por 10 a la 4. Sí. Mm. No, 1,9 por 10 a la 5. ¿Cómo es? Sí, doctora, es 19. Sí, 1.10, 1.9. 1.9 por 10 a la 5. ¿No ve? 1,9 por 10 a la 5. Sí. Entonces, siempre acostúmbrense a expresar en notación científica, ¿ok? 1,9 por 10 a la 5, ¿qué cosas? Colonias por mililitro o UFCs por mililitro, ¿sí? Ese es el recuento que tengo yo de lo que venía, digamos, en ese crecimiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie?
porque voy a pasar la diapositiva y se va a borrar todos mis garabatos. Bien. Entonces, les decía que este método, como se hace de diluciones seriadas, fíjense, puedo hacerlo con el asa de Drygalski, esparciendo todo mi volumen de siembra sobre la superficie del medio, o bien puedo hacer también vertido en placa. ¿Qué significa esto? Tengo primero una primera capa de agar, donde agrego el volumen de siembra, que ya puede estar previamente diluido, y sobre eso añado otra capa de agar, hago como un sándwich. Y de esa manera crecen las colonias, si quieren, dentro de lo que son las dos capas de agar, ¿no? Es como la placa vertida que dice. Entonces van apareciendo algunas colonias por encima, otras se encuentran por debajo, pero puedo, por ejemplo, facilitar el crecimiento de algunas bacterias que son eh, anaerobias, facultativas principalmente, y me facilita mucho el trabajo en ese sentido, en vez de estar utilizando un ambiente de generación anaeróbica, ¿no? De una jarra gas pack, por ejemplo, donde tengo que colocar algunas placas y poner un generador de hidrógeno, de CO2, etcétera. Bien. Vamos a hablar de otro método también bastante usado, que es la determinación de la absorbancia, ¿no? De la densidad óptica de una determinada suspensión bacteriana. Entonces, el método o la base, si quieren, metodológica es la turbidimetría, donde ustedes bien saben, espero, que es la interferencia en realidad de la luz que puede estar dada por esta obstrucción de la masa, ¿no? De la biomasa que está suspendida en un tubo. Supónganse que estas son las células bacterianas y que el haz de luz pasa y obviamente esta biomasa impide su paso al otro lado del tubo y que pueda ser leída ese paso de luz, ¿no? Entonces, esta interferencia por turbidez, generalmente solamente lo que el haz de luz que logra pasar a través del tubo es el que se mide y se va reportando, si quieren, esa absorbancia de la luz que ha podido pasar a través de toda esta masa, ¿no? Entonces, se considera un método rápido, pero no me permite tampoco distinguir entre células vivas y muertas, me va a medir por igual a ambas, y puede tener muy baja sensibilidad porque depende de la experticia del operador. Si el operador no homogeniza bien el tubo donde están las bacterias, puede que precipiten rápidamente y obviamente esté dando una idea errónea del crecimiento porque no está agitando y pasa las de luz y dicen, bueno, da la absorbancia, ¿no? Pero el hecho es que hay que ser cuidadoso homogenizando para que se resuspendan. Acuérdense que el peso mismo de las bacterias hace que precipiten o sedimenten rápidamente, ¿ya? Cuando yo tengo entonces las mediciones, lo que estoy determinando es la absorbancia, ¿no? Que se genera a través de esta lectura en el espectrofotómetro y luego yo puedo hacer una relación, si quieren, entre, por ejemplo, datos que he obtenido en el crecimiento en placa y si tenía, por ejemplo, recuentos, ¿no? O recuento en la cámara de Neubauer, si quieren, pero puedo relacionar la absorbancia versus esa concentración de células contadas por mililitro o de UFCs por mililitro y ya puedo después utilizar ese tipo de relación entre absorbancia y concentración para luego poder estimar la concentración microbiana. Entonces, vamos a hacer ejercicios al respecto, pero eso es lo que se pretende, ¿no? Tener una curva
ajustada que me permite hacer esa relación de absorbancia versus concentración celular. ¿Cómo es que determinamos, por ejemplo, la absorbancia? Ustedes van a ir anotando si quieren el número, perdón, la absorbancia medida, esto hacía una relación de lo que les decía anteriormente, pero van a ir anotando la absorbancia que se da en el tiempo y vamos a tener algo como, esperen un ratito, me tengo que salir de aquí para ir a la pizarra. Ya, lo que les decía es que ustedes van a tener una tabla en la que van a poder ir midiendo en función del tiempo, supónganse que tienen horas, ¿no? Y van a determinar la densidad óptica a una determinada longitud de onda, ¿no? Lambda. Ay, tan feo esto. Entonces, lambda tendría que estar, por ejemplo, su longitud de onda podría estar entre, para poder medir biomasa, se recomienda entre 450 a 600 nanómetros. ¿Ya? Entonces, uno tiene que elegir una longitud de onda determinada entre esto y usar siempre la misma. Supongamos que yo elijo trabajar a 580 nanómetros. Todas mis determinaciones en todo a lo largo de este tiempo tienen que ser hechas a 580 nanómetros. No se me ocurra cambiar un día 450, otro día 600, otro día 530. No, estable. Elijo 580 y leo todo con 580. Entonces empiezo, ¿no? El tiempo cero. Tengo mi tubito y supónganse que ustedes no tienen una clara o evidente, un evidente crecimiento, solo es medio de cultivo, ¿no? Entonces miden y supuestamente la densidad óptica o la absorbancia que están midiendo les da 0.002. Es solamente es el efecto del medio. Luego vuelven y a la hora ven que ya un poquito más hay de crecimiento aquí, pero leve. Entonces miden la absorbancia y determinan que es 0.002, digamos, ¿sí? Y luego, así sucesivamente, vuelven a las 2 horas y resulta que verifican que ya tiene más crecimiento. Entonces aquí habrá 0.04. Vuelven más tarde a las 3 horas y resulta que ya tienen una absorbancia de 0.08. ¿Sí? Me estoy inventando números. Y esto puede proseguir a lo largo del día hasta las 24 horas que ustedes quieren ver qué pasa con este cultivo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos entonces estos datos de densidad óptica versus tiempo. Pueden poner si quieren absorbancia versus tiempo. Y el hecho es que cuando yo grafico estos resultados que ustedes pueden tener, vamos a dar ejercicios luego. Supongamos así 0.06, etcétera, 0.08, 0 horas, 1, 2, 3, 4, etcétera. Voy a graficar el tiempo que está dado en horas, ¿no? Versus la biomasa que está dada por densidad óptica. Entonces simplemente voy a obtener algo así en el tiempo, que es la curva de crecimiento. Pero, ojo, acuérdense que las determinaciones que ustedes están teniendo en la densidad óptica si
si quieren, de medida aritmética, ¿no? Lo que tengo que hacer es como que ustedes ya saben que las bacterias tienen una replicación exponencial, entonces lo que tengo que hacer es corregir la densidad óptica por logaritmos. Puedo utilizar logaritmo de en base de 10 o logaritmo neperiano. Pero si elijo uno de los dos, obviamente tengo que ser consciente cómo después interpretar o cómo traducir los otros parámetros que voy a calcular, ¿ya? Entonces, luego puedo graficar el logaritmo en base 10 de la densidad óptica versus el tiempo en horas. Y esto me va a dar, obviamente, una curva mucho más corregida de lo que es el crecimiento, ¿no? Pregunto, si han sido o han tenido tiempo de ver en microbiología el cálculo de la velocidad de crecimiento y analizar con más detalle la curva de crecimiento microbiano para que tome o no tome más tiempo en esto. ¿Han logrado ver, hacer ejercicios, de entender bien? Hola. Chicos, No, creo que no, doctora. Ya. No han podido hacer ejercicios entonces. ¿Alguien sabe lo que es la velocidad de crecimiento como para ubicarse? Doctora, es el tiempo en el que un microorganismo llega a duplicarse o a crecer más o menos. Ya. Pero no han hecho ejercicios, no han deducido cómo se calcula la velocidad de crecimiento. Chicos, ya por favor respondan los que llevaron el año pasado micro. La verdad, que yo recuerdo, no, doctora. Ya. Bien, entonces vamos a hacer énfasis en eso, ¿ya? Porque es importante que ahora conozcamos bien cómo calcular. Hasta aquí todos me han seguido. ¿Por qué razón estoy corrigiendo con logaritmos el crecimiento? Sí, ¿no ve? Porque es un crecimiento exponencial, no lo puedo graficar como si fuera un crecimiento aritmético, ¿no? Como en este caso que solamente ponía biomasa en función del tiempo y obviamente me salió una cuestión así. Ya yo tengo que corregir esa curva con logaritmo, ya sea en base 10 o neperiano, de la densidad óptica versus tiempo. Y ahí es donde yo voy a poder evidenciar de forma clara, ustedes se van a fijar porque vamos a hacer ejercicios, bien clara, voy a tener la oportunidad de ver si hay una fase lag, esta es la fase de adaptación, ¿se acuerdan? Del microorganismo hacia el medio. También voy a poder evidenciar la fase logarítmica de crecimiento, que es la que más me va a importar. En realidad ya está delimitada por ciertos puntos, ¿no? Esto se da a un cierto tiempo y termina a un cierto tiempo, ¿sí? Y esta fase, recalco, esta fase me va a permitir determinar algo bien importante que ustedes van a conocer como mu. ¿Qué es mu? O si quieren así, creo que se escribe mu. Mu es igual a la velocidad de crecimiento específico del microorganismo, ¿sí? Esta velocidad de crecimiento específica, ¿por qué específica? Porque solamente se va a dar en estas condiciones en las que está creciendo el microorganismo. Supónganse, tienen un Erlenmeyer y han crecido E. coli, ¿ya? ¿Con qué características? Tienen un medio de crecimiento, un medio de cultivo específico.
¿Qué característica tiene este medio de cultivo? A ver, les voy a poner aquí. Han preparado su medio de cultivo y tenía glucosa, 5 gramos por litro. Tenía cloruro de amonio, 2 gramos por litro. Cloruro de sodio, 0,9 gramos por litro. Y fosfato de ácido de potasio, 0,5 gramos por litro. ¿Sí? Entonces, ustedes tenían este medio de cultivo y han crecido E. coli. ¿Ok? Y E. coli, por bibliografía, sabemos que es capaz de duplicarse, o sea, formar una nueva generación cada 20 minutos. ¿Ya? Entonces aquí, cada vez las vuelvo más cocos. Cada 20 minutos se da una nueva generación. Ahora, ¿por qué yo les digo velocidad de crecimiento específico? Porque esta velocidad de crecimiento específico es peculiar y debida solamente a las características nutricionales de este medio. Principalmente al hecho de que tengo esta fuente de carbono, glucosa. Y ahora ustedes van a entender, pero ¿cómo? ¿Por qué fuente de carbono? Pues, ya les había explicado que las bases de un medio de cultivo, principalmente los macronutrientes, y aquí falta obviamente el agua, los macronutrientes me van a determinar la biosíntesis o la síntesis de novo. ¿Qué es la síntesis de novo? La síntesis de novo es que voy a formar los ladrillos estructurales de las células, ¿no? A través de carbono, nitrógeno, fósforo. Entonces, por la biosíntesis de novo, yo voy a poder tener proteínas estructurales porque se han formado aminoácidos estructurales, porque además se han sintetizado ácidos grasos que van a conformar lípidos de membrana, por ejemplo, porque además también se han sintetizado algunos carbohidratos que son parte de la estructura de la pared celular, etc. Entonces, a través de la utilización de estos macronutrientes con ayuda de los micronutrientes y oligoelementos que están presentes en un medio, yo puedo hacer la biosíntesis, es decir, la bacteria en realidad entra en un periodo de síntesis de novo, de formación de biomasa principalmente, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, para formar esta biomasa, yo necesito una fuente de carbono principal porque mi biomasa es netamente o principalmente carbono. También es nitrógeno, también es fósforo, evidentemente. Pero necesita fundamentalmente tener un buen acceso a una fuente de carbono. Dependiendo si esta biomasa está caracterizada por organismos que van a consumir carbono orgánico, entonces podemos saber qué son. ¿Qué son? Organótrofos, heterótrofos. ¿Cómo los clasifico? Eh, Heterótrofos, ¿no ven? ¿Sí? Y organótrofos, perdón, me falta la palabra. ¿Por qué? Porque estarían utilizando la fuente de carbono, tal vez, como fuente de energía y como fuente de
carbono propiamente dicha para la biosíntesis, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestro cultivo. La glucosa constituye la fuente de carbono en este caso y es específica porque además tengo una cierta concentración. Les pregunto entonces, esta velocidad de crecimiento va a ser específica porque tengo 5 gramos por litro de glucosa. ¿Qué pasaría? Y supongamos que aquí obtenemos una velocidad de crecimiento de 0,1 horas a la menos 1. Ahora les voy a decir por qué es horas a la menos 1. ¿Qué pasa si cambio la concentración de glucosa a 10? Pero sigue siendo glucosa, pero esta vez tengo 10 gramos por litro. ¿Seguirá siendo la misma velocidad de crecimiento específica o va a cambiar? ¿Qué piensan? ¿Alguien aporta algo? ¿Alguien me dice algo? ¿Creen que puede cambiar esta velocidad de crecimiento? Va a seguir igual. A ver, ¿quién me habla? Alguien, aquí dicen que va a seguir la misma. ¿Quién me puede decir algo más? Yo creo que va a cambiar, doctora. Ya, va a cambiar, dice. O sea, se puede acelerar o desacelerar, ¿no ve? Puede ser mayor o menor, ¿sí? Eso quiere decir que va a cambiar. Puede cambiar acelerándose, ser más rápida o más lenta. Ya. Bien. ¿A qué se debe eso? A ver, vamos a ver. Unos dicen que se queda, ¿no? Que va a ser igual. Entonces, si yo les digo, será lo mismo que yo le ponga 10 gramos que ponerle 100 gramos de glucosa. ¿Va a crecer No, igual? no, doctora. ¿Qué puede pasar? Yo creo que tal vez si le añadimos más glucosa, entonces hay una fuente más alta de carbono y podría la bacteria eh, crecer más, bueno, tener más generaciones o formar más biomasa, perdón. Pero también tendríamos que considerar, yo creo, las otras fuentes de nitrógeno o de fósforo o fosfato. eh, yo creo que también pueden afectar en cuanto a, o pueden ser limitantes en cuanto al crecimiento de la bacteria. Muy bien, perfecto. Eso es. Has dicho una palabra clave. Limitante. ¿Ya? La fuente de carbono en este caso, voy a poner fuente de carbono, puede ser un factor limitante del crecimiento. ¿En qué sentido? Como el compañero dice, si solamente aumentamos glucosa y no hay una buena relación de carbono con el nitrógeno, por ejemplo, no están en equilibrio, ni con el fósforo, ¿qué querría decir eso? Perdón, estos son puntitos ya. 2 puntos. Si mi relación de carbono a nitrógeno está desequilibrada, ustedes saben que no todo es pues carbono, sí, evidentemente principalmente es carbono, pero necesito nitrógeno para la síntesis de aminoácidos, para la síntesis de ácidos nucleicos, necesito fósforo para la síntesis de ácidos nucleicos, fósforo para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, si hay un desequilibrio, no todo es carbono, me falta completar esos esqueletos carbonados para determinadas moléculas, ¿no ven? Entonces esto me limita el crecimiento, el carbono me limita el crecimiento porque no sé cuánto más le voy a poner o cuánto menos, porque depende de su relación con nitrógeno, con fósforo principalmente. ¿Entienden? Sí. Sí, doctor. Entonces, cuando uno en biotecnología piensa y dice, no, pucha, me voy a hacer rico si le pongo 2000 gramos de glucosa y voy a obtener un producto seguramente con un rendimiento de producto en función de la biomasa, por decirles, de 0,9, ¿no? 0,9 gramos de producto por 1 gramo de biomasa, imagínense,
Según yo estoy alucinando, ¿no ve? 0 gramos por gramo. 0 gramos de producto, 0 gramos de etanol por 1 gramo de biomasa sintetizado. Entonces, pucha, entonces eso me va a favorecer que si utilizo 2000 gramos de glucosa, puede ser que yo produzca, voy a ser bien grosera, voy a pensar mal y digo, 2000 gramos de biomasa voy a producir. Eso sería lo ideal. Si voy a producir con 2000 gramos de glucosa, 2000 gramos de biomasa, entonces mi rendimiento si era 0,9 gramos de etanol por gramo de biomasa, por 2000 gramos de biomasa voy a obtener casi 2000 gramos de etanol. Pucha, y empiezo a ver ya números, ¿no? Entonces, me voy a ser rico. Pero no, pues no. O sea, fácil es pensar así. Esto no se puede dar. ¿Por qué? Porque todo en la vida tiene que estar regulado. Si no, sería un caos. Pues, tiene que haber un caos para llegar a un orden, ¿no es cierto? Eso sabemos. Pero resulta que hay una relación estrecha entre la concentración del sustrato y la mu. ¿Qué quiere decir esto entonces? Y fíjense, se da una curva de esta naturaleza. Ahora, yo les pido que analicen. Ustedes ya saben que mu es velocidad de crecimiento. Entonces, se van a acordar de una de las famosas curvas que han visto y que a ustedes les va a recordar algo. Este es Mumax. ¿A qué les recuerda esto? A ver, estoy dibujando así. ¿Qué les recuerda esto? ¿Algún parecido? Cinética A la enzimática. cinética enzimática. Enzimática. Cinética enzimática. Cinética enzimática. ¿Modelo de quién? Michaelis Menten. Entonces, Michaelis Menten, ¿bajo qué criterios, si quieren, se maneja? O sea, porque uno pensaría también, ¿no? Voy a ver, si pensamos como si fuera una enzima esta curva, yo tengo, en vez de mu, tengo la velocidad, ¿no? De reacción de una enzima. Entonces, ¿se acuerdan que el modelo estipulaba que llegado un momento, por más sustrato que yo le aumente o que le dé a una enzima, resulta ser que no voy a tener mejor actividad, mi actividad va a ser la misma. Entonces hay un punto en el que se satura, ¿no? La enzima, supongamos que esta es la enzima, se satura de sustrato y listo, y me da el producto, ¿no? Pero por más que yo sí le aumento más y más y más y más y más y más y mucho más sustrato, me va a seguir dando el mismo producto porque ya está saturado alrededor de esa enzima. Su sitio activo ya está, si quieren, ocupado. Se une, se separa, se une, se separa, pero hasta cierto nivel. Y luego de nada sirve que yo incremente la concentración de sustrato. No voy a tener más velocidad de reacción. No voy a tener más actividades, una sola actividad, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, lo mismo pasa con las bacterias, ¿ya? No es que forever and ever, por siempre, jamás, esto se va a seguir produciendo, sino que hay un momento en que por más que yo le aumente la fuente de carbono, porque es justamente un sustrato limitante del crecimiento, le puedo aumentar, no sé, 20, 30, 50, 100 gramos, 1000 gramos de glucosa, ¿no? Aumentando hasta así este lado la concentración del sustrato. Y fíjense, la velocidad, la mu, la velocidad de crecimiento sigue siendo la misma. Con lo cual va a llegar un momento que se va a saturar y lo único que estoy perdiendo es plata porque estoy aumentando más y más fuente de carbono que cuesta, ¿no es cierto? Me cuesta comprar glucosa, hablando de la fuente de carbono más
accesible si quieren. Si voy a tener otro tipo de fuentes de carbono, seguramente los precios van a variar. No sé si utilizo, por ejemplo, silosa, ¿no? Si utilizo sacarosa, etcétera. Entonces ahí es donde viene la importancia. Tengo que saber cuál es la velocidad máxima de crecimiento de un microorganismo y en qué sentido se da en función a determinar diferentes concentraciones de sustrato y ver en desde cuál empieza a darse el fenómeno en el que ya no aumenta más la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver después. Este modelo se llama modelo de Jacob y Monod. Si quieren ir adelantando para revisar, Jacob y Monod, ¿no? Al igual que Michael Menten, se ha postulado este modelo en microbiología para explicar el crecimiento y determinar la velocidad máxima de crecimiento, ¿no? Por Jacob y Monod. Entonces, ya les he explicado que como mi fuente de carbono es prácticamente o lo que se conoce como sustrato, si quieren, es mi factor limitante del crecimiento, factor limitante. Lo que tengo que considerar siempre es que voy a hacer la determinación de hasta qué velocidad de crecimiento específica yo puedo tener en un determinado medio. Entonces, voy a preparar, creo que ya no me deja aumentar más. No me deja aumentar más. Voy a borrar esta, ¿ya? Entonces voy a preparar un estudio con varios Erlenmeyers en los que, por ejemplo, voy a colocar 2 gramos, esto es glucosa, ¿ya? 2 gramos por litro, 5 gramos por litro, 10, 20, 50 y 100 gramos por litro. Y voy a ir inoculando con una misma concentración de bacteria. Pónganse que tengo 0,1 gramos por litro de E. coli. ¿Sí? En cada uno. Lo voy a incubar por 24 horas y al cabo de las cuales, obviamente, voy a tomar en cada uno de ellos, cada hora muestras y voy a poder graficar lo siguiente. Biomasa en función del tiempo y ustedes van a ver que la primera curva es así, luego en este caso un poquito más así, en este otro caso lo mismo, es así y así sucesivamente. Y resulta, perdón, en este caso vamos a borrar, resulta que aquí me ha crecido de esta manera. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que ha sucedido? Resulta ser que estaba yendo súper bien mi crecimiento, ¿no? Fíjense, al principio no ha crecido mucho, digamos que más o menos. Aquí ha crecido súper bien, aquí ha crecido súper bien, aquí también, y aquí se ha ido el cuerno, como decimos, ¿no? Uy, se ha muerto, no ha crecido, no ha podido adaptarse, ¿qué ha pasado? Lo que pasa es que aquí hay mucha concentración de sustrato, demasiada concentración de sustrato que obviamente no permite siquiera que sea capaz de crecer alguito. Y tiene un efecto,
un efecto inhibitorio del crecimiento. Inhibe, en vez de facilitar, inhibe, funciona como una sustancia tóxica. Y lo mismo que a nosotros, ¿no ven? Nos den, qué sé yo, un plato de fideos, pero si les dan un platal de fideos que cubra una mesa para 12 personas y solo para ustedes, ¿qué va a pasar? Creo que de solo ver nomás ya no van a comer. O van a comer un poco y luego se van a saturar, he dicho la palabra saturar, y no van a poder más, ¿no? Eso es lo que ocurre generalmente en los medios que son o que tienen alta concentración de fuente de carbono. Se produce un fenómeno de sobresaturación, ¿no? Por la fuente de carbono misma al microorganismo, o sea, no lo puede asimilar, ¿ya? ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Principalmente que la bacteria tiene su metabolismo preparado como para poder, en este caso, asimilar la glucosa que está en el medio, ¿no? Ustedes ya saben, ya hemos hablado por qué ruta metabólica es que se puede asimilar la glucosa, ¿no? Entonces, entre Meyerhof o la ruta de la glicólisis, y ya saben lo que sucede. Entonces, cuando está con una buena concentración de glucosa, el microorganismo obviamente puede activar su metabolismo en ese sentido, pero cuando está sobresaturado el medio alrededor, lo que pasa es que no permite ni siquiera un fenómeno de transporte ideal para la glucosa, porque no hay ese intercambio, si quieren, hay una sobresaturación, un impedimento estérico fuera de la célula, ¿no? Entonces todo es entendible en ese sentido. Con lo cual, por favor, cuando estén en el laboratorio, no piensen, ah, le voy a aumentar y le voy a aumentar y le voy a aumentar y sé que en algún momento va a crecer más. No, no es cierto. Bajo este análisis que hemos visto ahora de la fuente de carbono, una vez que ya tengo mis resultados de mu, de cada una de mis curvas, yo he podido, digamos, corregir la biomasa en función del tiempo, el logaritmo de la biomasa en función del tiempo, y he obtenido unas curvas en las que voy a ser capaz de calcular la pendiente de la recta que se ajusta en la fase exponencial y que me permite calcular la pendiente de esta recta. M, que es igual a mu. ¿Ya? La pendiente de esa recta, que es el ajuste lineal justamente en el crecimiento exponencial, es la velocidad de crecimiento, mu. Entonces ya saben cómo pueden calcular, porque en realidad ustedes conocen que el ajuste lineal responde a este modelo. ¿Sí? La ecuación de la recta, ¿no? Entonces yo ya puedo calcular porque m es mu, x es el tiempo y y es el logaritmo de la biomasa. ¿Sí? Entonces prácticamente esa es la forma en la que vamos a encontrar la velocidad de crecimiento. Vamos a calcular la velocidad de crecimiento. De forma bien sencilla, sin explicarles de dónde viene el modelo, por qué no se da. Entonces eso lo vamos a explicar luego. Solamente quiero que vean lo práctico ahora. Y a partir, otro concepto más, a partir de que hemos podido determinar la velocidad de crecimiento, que no es nada más que la pendiente de la recta de ajuste, esta velocidad de crecimiento me va a permitir también calcular el tiempo de generación, o conocido también como tiempo de duplicación. Uy, otro concepto. ¿Qué es eso? Si volvemos al hecho de acordarnos que cada bacteria se divide en dos, y estas dos a su vez en otras dos, ¿no? Y les había dicho
El tiempo que transcurre de una generación, esta es primera generación, segunda generación, tercera generación, etcétera. El tiempo que transcurre entre generación y generación, ese tiempo que transcurre entre esta segunda generación y esta tercera generación, por decirles, es justamente el tiempo de generación. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo le toma a esta generación 2 en dar lugar a la generación 3? Entonces, también se conoce como tiempo de duplicación. ¿Ok? Y ya les paso nomás el tip o el chanchullo, como decimos. Generalmente, en función al AMU, entendemos que el tiempo de generación o de duplicación va a ser igual al logaritmo en base o neperiano de 2, o puede ser logaritmo en base de 10 de 2, cualquiera de los dos, sobre la velocidad de crecimiento. Entonces, a no olvidarse esta fórmula. Pero para llegar a esa fórmula tenemos que deducir de dónde sale el logaritmo neperiano de 2, ¿no ve? Y por qué, de cómo he llegado a esto. Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero por ahora quédense con este concepto, que soy capaz de calcular el tiempo de generación a través de conocer la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Entonces, que es una relación además inversa. Bien, hasta aquí quedamos. Espero que la próxima clase puedan traerme algunas dudas para que podamos resolverlas rápidamente. Y nada, solamente es eso, que podamos, ya no sé dónde estoy, que seamos capaces de entender los cálculos, ¿verdad? Como ven, yo ya les voy a empezar a explicar de dónde viene justamente esto, pero necesitaba entrar con lujo de detalles para que me entiendan. Si prefieren que siga con la pizarra de esta manera, o voy a tener que llevar mi cámara a la facultad para poder enfocar la pizarra y ser más fácil, no sé. Es igual, depende de ustedes. Entonces, Doctora, ¿sí? creo que hay una aplicación que sirve para escribir fórmulas netamente. Si no me equivoco, utilizaba el doctor Pinto. Tal vez le puede preguntar a él, porque como él daba matemáticas, entonces nos mostró una vez cómo hacía, y podía escribir fórmulas rápidamente y, claro, todo con claridad, ¿no? Sí. Lo que estoy pensando es también usar el Excel directamente, que va a ser mucho más efectivo. Porque además ustedes van a ser capaces de hacerlo directamente en Excel también. Entonces ahí nos vamos a mover más fácilmente, ¿no? Va a ser más dinámico, ¿no? Vamos a estar adaptándonos, pero voy a investigar de todas maneras cuál es el programa que dices. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, chicas y chicos, si no hay ninguna duda, vamos a continuar el jueves, terminando de entender hacia dónde estamos yendo en estos cálculos, ¿sí? Les pido, por favor, que traten de revisar un poquito Jacob y Monod, el cálculo de la velocidad de crecimiento. Hay bastante información en el internet que pueden acudir para tener una idea de lo que vamos a analizar. Entonces, sin más, quedamos para el próximo jueves. Voy a detener la grabación. ¿Hay alguna pregunta más? No veo Sí, Doc, manera. una duda sobre los videos. Me dijeron que preguntara sobre los videos porque al parecer a una compañera no le aparecen en el Drive y a mí tampoco. Pero el otro día he puesto, les he dicho, confirmen si todos entran. De todas maneras, voy a cargar otra vez tengo que cargar a la plataforma de Moodle, y espero que sea mucho más fácil. Lo que pasa es que en la plataforma de Moodle nos han puesto una restricción de que no tienen que ser videos de más de 100
No, y eso, si de 10 megas. Y si se fijan, nuestras grabaciones son muchísimo más grandes que eso. Entonces, no sé si va a soportar tanto peso la plataforma, por eso les estaba aprovechando de dejar en el Drive. Principalmente creo que el acceso al Drive está restringido a las personas que no tienen el correo institucional, porque todas aquellas que tienen el institucional han entrado sin mayor problema hasta donde me han avisado. Entonces, les pediría que por favor más bien tengan su correo institucional activo para poder entrar. ¿Ya? Si siguen teniendo problemas, me avisan. Vamos a encontrar la forma de colgarlo en otra parte que no implique peso. Sí, doctora. Puede detener nomás la grabación. La consulta en realidad es que los que